noches a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a desarrollar desde el versículo 15 al versículo 20 para seguir estudiando de lo que Pablo hablaba de que no hay ni un solo justo. Y para entender mejor, vamos a leer otra vez del versículo 9. La otra vez el hermano Héctor estuvo compartiendo del 9 al 14. Me gustaría leer otra vez del 9 para entrar en contexto de lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces dice desde el versículo 9 hasta el versículo 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces hoy vamos a desarrollar desde el versículo 15 hasta el 20, pero en modo de resumen de lo que compartimos la semana pasada, estábamos hablando de que Pablo decía, empezando el capítulo, el versículo 9, diciendo que así como ya en otras ocasiones enseñamos que tanto gentiles como judíos son pecadores, que no hay ni un solo hombre que pueda justificarse delante de Dios. Ahora Pablo empieza a entrar digamos, en el ámbito de dejar en claro de que no hay ningún solo justo, que no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios por la ley, porque sabemos que nadie puede cumplir toda la ley. Entonces Pablo empieza a enseñar en estos primeros versículos, usando referencia del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, de los Salmos, para hacer entender al pueblo de Dios que así como los gentiles, tampoco los judíos podían justificarse delante de Dios. No hay quien pueda justificarse, porque lo que pasaba en aquellos entonces es que los judíos se jactaban de que ellos eran justos delante de Dios en su manera de pensar, porque eran judíos, porque tenían la ley, porque decían guardar la ley, pero realmente Pablo le deja en claro que no hay ningún solo justo. Es más, le dice, ni aún uno. Es decir, que no hay alguien que pueda decir en toda la historia que es justo como hombre. Sabemos que el único que pudo realmente cumplir todos estos estándares es Jesús, que vino como hombre, como dice Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y él hizo obediente hasta la muerte, y él no pecó, dice Hebreos también. Entonces él fue el único que pudo realmente cumplir todas las demandas de la ley. Por eso que solamente por medio de Jesús nosotros podemos ser justificados delante de nuestro Padre, porque Él es el único que pudo cumplir todos los estándares de Dios. Sabemos que los estándares de Dios son muy altos, entonces Jesús pudo cumplir eso. Como dice también el libro de Hebreos, Él pasó por todas nuestras tentaciones, pasó por todas nuestras debilidades, pero no pecó, decía el libro de Hebreos. Entonces vemos realmente que el único que puede realmente justificarnos delante de nuestro Padre, ya que no hay ningún solo justo, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que deja en claro Pablo en los primeros versículos, ¿verdad? Y ahora para desarrollar, vamos a ir desde el versículo 14. Desde el versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Vemos que Pablo, a lo largo de toda su oratoria, de toda su enseñanza, siempre usa
referencias del Antiguo Testamento. No es algo que él está inventando, no es algo que a él se le ocurrió, es algo que él realmente encuentra en el Antiguo Testamento. Y para este versículo 14 podemos buscar su referencia en Salmo capítulo 10, digo bien, versículo 7. De ahí el apóstol Pablo se toma para hablar sobre esto. Salmos capítulo 10. Versículo 7. Dice así el Salmo. Dice, llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Se estaba tomando del Salmo 10, donde el salmista habla de la maldad del hombre. Y después, si seguimos leyendo el Salmo 10, vemos realmente cómo el salmista se refiere a la maldad, a cómo realmente es un hombre malvado, ¿verdad? Que realmente maquina el mal, que realmente piensa siempre en el mal. Y esa es la naturaleza del hombre, como dice el versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué es lo que más realmente afecta a la humanidad? Muchas veces es lo que decimos. Lo que se dice, lo que se expresa es lo que realmente muchas veces termina dañando a las personas. Nuestra lengua, a pesar de ser pequeña, es muy poderosa. Puede realmente afectar, destruir a las personas. Puede traumar a alguien en su niñez y cuando crece eso realmente queda arraigado y le afecta. Entonces es muy importante que realmente nosotros como hijos de Dios podamos siempre hablar bendición, podamos siempre tener palabra de aliento, palabra que realmente edifique, ¿verdad? Pero la naturaleza humana, como vemos a nuestro alrededor, las personas que nos rodean siempre vamos a ver que hablan cosas hirientes, insultan, maldicen y dice toda clase de maldad, porque eso es realmente la naturaleza. Vamos a compartir Santiago, donde habla un poco también del poder que tiene la lengua. Santiago capítulo 3. Para entender el poder que tiene realmente nuestra lengua si lo usamos para el mal. Santiago capítulo 3 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, cuando Santiago habla del poder de la lengua, habla realmente el impacto que puede tener, tanto de una manera positiva como de una manera negativa. Entonces, cuando más nosotros podamos realmente hablar cosas que edifiquen, palabras de bendición, inclusive exhortación cuando lo hacemos, disciplina, lo hacemos realmente con amor, lo hacemos realmente con educación, eso va a tener un impacto diferente que cuando lo hacemos insultando o muchas veces menospreciando a las personas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos realmente como hijos de Dios refrenar nuestra lengua. Porque como dice Pablo, naturalmente la lengua es realmente, como dice acá en el versículo 14, está llena de maldición y de amargura. Entonces, a diferencia de eso, nosotros como hijos de Dios, nuestra boca tiene que estar llena de bendición, llena de bondad y realmente, aun cuando hacemos disciplina, corrección, hacerlo con amor, hacerlo con toda la comprensión. Entonces, va a ser aún mayor el resultado que obtenemos cuando todo lo hacemos para la gloria de Dios y haciéndolo de la mejor manera. Entonces Pablo dice en el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Continúa diciendo, sus pies
se apresuran para derramar sangre. Esto vamos a buscarlo en Isaías 59. Isaías 59, versículos 7 al 8. Dice así Isaías 59, 7 al 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, dice, no conocerá paz. Acá lo que a Pablo está refiriéndose es a lo que dice en el versículo 15 al 17. Primeramente dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y eso es lo que vemos realmente cuando hay maldad. Uno ya no valora la vida del otro y sin mediar, sin pensarlo, sin meditarlo, muchas veces uno fácilmente le quita la vida a su prójimo. Vemos también eso en las guerras, en los conflictos. Todos defienden sus propios intereses egoístas. Entonces, nadie realmente piensa en el bien de los demás. Cada uno piensa en su propio bien. Y muchas veces, pensando en su propio bien, es capaz inclusive de hacer daño a otros inocentes porque realmente están llenos de maldad. Se apresuran, dice siempre, a derramar sangre. Vemos también el mundo lleno de homicidas, de asesinos, que hacen toda clase de maldad sin pensarlo, sin remordimiento, porque esa es la naturaleza más vil que puede llegar el hombre. Y de eso es lo que Dios nos ha rescatado. Dios nos salvó de eso, de esa condición. Por eso que tenemos que estar tan agradecidos siempre a Dios, de que nos ha librado realmente de una vida sin Cristo, porque estábamos expuestos a todo eso, a maldad, a cosas tan viles que podían traer muchas consecuencias a nuestra vida. Pero dice acá, sus pies se apresuran para derramar sangre. Eso es lo que veíamos muchas veces en las historias en el Antiguo Testamento. Muchas veces los israelitas se desviaban del camino de Dios y con toda facilidad empezaban a hacer toda clase de iniquidad y asesinato. Recuerdo la historia de Saúl. Él estaba tan celoso de David que hizo algo injusto, se fue y mató a todos los sacerdotes porque como que descubrió que ellos estaban implicados en protegerle a David. Entonces, estaba tan lleno de odio, de celo, que eso llevó a que cometiera cosas o actos injustos, actos que realmente no eran lo correcto, ¿verdad? Entonces, así es el hombre. Y eso, cuando más estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver esa clase de acciones, ¿verdad? También podemos ver eso en la historia de Caín y Abel. Caín se puso celoso a su hermano porque realmente él ofreció lo que Dios pedía y en ese arrebato de celo se ensañó contra su hermano y le mató, le asesinó. Entonces, es impresionante cómo la amargura, los celos, el odio puede llevarnos a cosas peores con consecuencias terribles. Y así está el mundo, como dice el versículo 15. Se apresura a derramar sangre, realmente dominado por su naturaleza pecaminosa, son capaces realmente de lo que sea. Hoy vemos, ella es normal en las noticias ver muchos, digamos, asesinatos por tema de celo. Siempre es la misma, si vemos las noticias, siempre es lo mismo. Comete el asesinato y después comete suicidio. Entonces todo eso está realmente ligado a un corazón sin Cristo, a una vida realmente vacía, que realmente está lleno de maldad y se apresura a derramar sangre. Entonces eso dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16 dice, quebranto y desventura. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. La vida de las personas que están alejadas de Dios no solamente puede llenarse de odio, no solamente puede llevarle a cometer acciones que pueda perjudicar al prójimo, sino nunca tiene paz, nunca tiene tranquilidad, nunca puede realmente estar tranquilo. A pesar de que consigue lo que quiere por venganza, por celo, eso en vez de darle paz, tranquilidad, es todo lo contrario. Le lleva a una desesperación aún mayor
y cometen aún acciones mucho peores. Como hablábamos el ejemplo de alguien que mata por celo y después se da cuenta de lo que hizo, entra en sí y no puede creer lo que acaba de hacer y termina quitándose la vida. Entonces, a eso va llevando la maldad. Uno en el momento piensa que vengarse es lo mejor y piensa que eso va a traer paz a su vida, pero todo lo contrario. Cada vez más eso trae iniquidad y cada vez más eso le lleva a cosas peores. Por eso dice, describiendo muy bien esto, Pablo en el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, todo lo que hacen el mal no pueden vivir en paz porque todo lo que hacen realmente ataca su conciencia, realmente les quebranta, le hace realmente, le hace entrar en un remordimiento. Entonces, nunca pueden estar tranquilos, nunca pueden estar en paz. Y por eso es que la única forma de realmente tener paz es por medio de Cristo, como dijo él, que es el príncipe de paz. Por eso decía también Jesús, en mí, esto lo digo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. El único que puede traer realmente esa paz, como dice también la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo otro es una paz ilusoria que realmente es engañosa, que promete algo, pero después a la hora de la verdad es todo lo contrario y mucho peor. Entonces dice, quebranto y aventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso podemos leer en Salmo capítulo 36. Como vemos, el apóstol Pablo, todo lo que enseña se basa en un conocimiento profundo que él tenía del Antiguo Testamento. Salmos capítulo 36 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad son de iniquidad y fraude, y ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Esa es la condición del hombre que anda en maldad. Como dice acá, no hay temor de Dios en su vida, por eso hace las cosas a su manera, sin reproche, sin remordimiento muchas veces, porque ya perdió toda esa sensibilidad, perdió todo ese temor que tiene a Dios. Entonces, cada vez hace cosas peores. Como dice en el versículo 4, maldad medita sobre su cama. Hasta cuando está acostado, ya descansando, sigue pensando en qué maldad puede hacer el día siguiente. Entonces, así es el corazón del hombre. Siempre se enorgullece, siempre es avaricioso, siempre es egoísta y busca siempre su beneficio. Y si tiene que realmente hacer lo que fuese, es capaz de hacerlo. Aun si eso es dañar al prójimo, ya pierde toda sensibilidad, todo remordimiento. Y eso es lo que dice el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, realmente, solamente cuando conocemos a Cristo y podemos realmente entender nuestro pecado, podemos dimensionar realmente los pecadores que somos, podemos realmente otra vez tener ese temor delante de Dios. Solamente por la obra del Espíritu Santo podemos realmente ser quebrantados y podemos ver nuestra condición. Así como el apóstol Pablo, él creía que hacía lo bueno inclusive, pero él mataba a los cristianos, perseguía. Dice que tenía un odio hacia ellos. Pero cuando Jesús se le apareció de frente y tuvo ese encuentro con Jesús, ahí realmente él se vio su condición de pecador y se humilló delante de Dios. Entonces solamente el único que puede cambiar el corazón malvado, el corazón que realmente puede ir y hacer toda clase de maldad, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es maravillosa la obra de Dios y su salvación, porque realmente nos rescata de una condición tan mala como es la condición de nuestro corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a buscar Proverbio
capítulo 3. Proverbios, capítulo 3 dice, exhortación a la obediencia. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, dice acá al final del versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros sabemos que ese temor a Dios no es un temor del juicio. Ciertamente hay un juicio, ciertamente si estamos en pecado podemos tener ese temor, pero si estamos en Cristo Jesús, si vivimos para Dios, ese temor no es aquel, digamos, de un miedo, sino más bien de una reverencia a Dios, de un respeto a Dios, de una obediencia. Como dice en la palabra de Dios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos fiemos en Jehová en todo nuestro corazón y que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Eso es demostrar realmente que le tememos a Dios, porque le respetamos, le reverenciamos y realmente obedecemos sus caminos. Y como dice la promesa, que si hacemos eso, el versículo 2 te dará larga vida y muchos días, y la paz te aumentará. Así es el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Todo lo contrario de lo que decía Pablo en Romanos para el hombre que está apartado de Dios. Hace lo malo, cada vez hay maldad, crece en su vida, pero a la vez no hay paz, no hay tranquilidad. Pero Dios promete que el que obedece su camino, que hace lo que Él dicta en su palabra, no solamente le va a alargar su vida, sino que va a tener paz. Esa es la promesa que Dios nos da a todos si creemos en Cristo Jesús. Entonces, dice Pablo en el versículo 18, del capítulo 3, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nosotros conocemos a Dios y realmente tenemos ese temor, pero ese temor bueno, el de que tenemos una reverencia hacia Dios, un respeto hacia Él, hacia su soberanía, hacia su señorío, y le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que nuestra vida es totalmente suya y que le pertenece. Como dice Pablo, vuestra vida ya no les pertenece a usted porque fue comprado a precio de sangre, decía Pablo. Entonces, eso es lo importante, que podamos reconocer. Ya no es nuestra vida. Ya no podemos decir yo voy a hacer como a mí me parece, porque si creemos realmente que somos hijos de Dios, también tenemos que creer que nuestra vida ya no nos pertenece, porque fue comprado con la sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces el versículo 18 decía, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice Pablo acá, sabemos que todo lo que hay en la ley y todo lo que dice, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que realmente nosotros no podemos objetar absolutamente nada. Pablo dice, no hay ni un solo justo, no hay quien pueda justificarse por sus propias obras delante de Dios. Entonces, no podemos decir absolutamente nada, porque realmente lo que nosotros merecemos como juicio justo es la perdición, es la vida eterna sin Cristo, es una vida realmente fuera de la gloria de Dios, como decía Pablo,
estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aunque no merezcamos por la obra de Jesucristo y creyendo en Él, podemos librarnos de ese juicio y podemos acceder a ese premio, a ese regalo que Dios nos da, que es la salvación, ¿no? Entonces, nosotros no podemos objetar absolutamente nada. No hay forma que podamos justificarnos delante de Dios. Por eso dice así el versículo 19. Nosotros estamos bajo la ley. Y entonces, bajo la ley, todos estamos condenados. Pero mediante Cristo, todos podemos ser salvos si creemos en Él. Si le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, dice eso Pablo, hablando sobre la ley. Muchas veces ya hemos leído sobre la ley y cómo Pablo habla de que realmente el hombre fuera de la ley no puede, o por la ley no puede ser salvo, ¿verdad? Solamente podemos ser justificados por medio de la fe. Entonces, dice el último versículo, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahí responde al versículo 19. ¿Por qué no podemos decir nada? ¿Por qué no podemos objetar absolutamente nada? Porque realmente por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Nadie puede decir, yo he cumplido toda la ley, porque sería realmente un mentiroso. Nadie puede cumplir toda la ley, porque somos pecadores. Nadie es perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo, usando otra vez referencia para el versículo 20, se toma de lo que está en Gálatas 2:16. Vamos a buscar Gálatas 2:16. Cuando Pablo habla a los Gálatas acerca de la ley. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede realmente ser acepto delante de Dios por la ley, porque todos vamos a salir, como se dice, condenados, porque somos pecadores. Para entender mejor, después en el versículo 17 dice, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como decíamos recién, ya no es nuestra vida, ya no es lo que a mí me parece, déjenme hacer mi vida, no, ahora es nuestra vida escondida en Cristo, que el que compró nuestra vida con su sangre preciosa, y como dice Pablo, yo ya no soy el que vivo, porque ahora yo, que estoy con Cristo, juntamente con Él estoy crucificado, y ahora ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo es el que vive a través de mí. Y todo lo que yo ahora hago, lo hago para la gloria de Dios. Entonces, es imposible ser justificado por la ley, pero por medio de Cristo podemos ser justificados creyendo en Él, en su obra perfecta en la cruz. Entonces, otra referencia también de este último versículo está en Salmo 143. Salmos 143. Salmo 143, versículo 2. Dice así,
Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ahí habla también el salmista, nadie puede ser justificado delante de Dios. Entonces, nadie puede realmente estar delante de Dios justificado. Justamente una vez leyendo un libro sobre la santidad de Dios, decía el R.C. Sproul que muchas veces nosotros pedimos justicia, pero no deberíamos pedir justicia sino misericordia. Porque si pidiéramos justicia, todos realmente seríamos condenados. Porque lo justo es que todos seamos condenados. En cambio, tendríamos que pedir cada día misericordia de Dios, su perdón, su, su misericordia, su compasión, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos pedir justicia, pero realmente si pidiéramos justicia podríamos recibir algo que no estamos esperando. Más bien tenemos que pedir misericordia de Dios. Por eso es que por gracia somos salvos por medio de Jesucristo, no por obra de nosotros, para que nadie se gloríe, sino mediante la fe, que es inclusive un regalo de parte de Dios. Entonces, acá Pablo termina hablando de la maldad. Hemos visto que Pablo se encargó de hablar del capítulo 1, del capítulo 2, capítulo 3, básicamente todo lo que es la maldad del hombre. Empezando en el capítulo 1, donde hablaba de la maldad de los gentiles, hablaba también del capítulo 2, de la maldad de los que tenían la ley, que eran los judíos, y ahora habla ya de una forma general, tanto gentiles como judíos, hablando de su maldad, de su naturaleza pecaminosa, y cómo realmente uno está sin Cristo y hasta dónde puede llegar la maldad del hombre si uno no le tiene a Cristo Jesús. Y eso vemos reflejado en nuestra realidad. Vemos muchas guerras, muchos conflictos, y todo, mucho de ello muchas veces es por egoísmo, por maldad, y se está dispuesto inclusive a matar a muchos que no tienen que ver con la guerra, pero así es realmente la maldad del hombre, hasta dónde puede llegar. Siempre buscando conflictos, siempre buscando peleas, guerras, porque realmente no tiene esa paz con Dios. Y solamente el único que puede darnos esa paz, que puede realmente traernos esa tranquilidad, como decía Pablo, es Cristo Jesús. Entonces, desde aquí, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo empezó a hablar de todo lo malo del hombre. Ya la siguiente semana Pablo va a empezar a hablar de lo bueno. Va a empezar a hablar de la fe, de la gracia. Va a empezar a hablar del amor de Cristo, de su sacrificio. Entonces, Pablo primeramente quería hablar de todo lo malo para que podamos después dimensionar y apreciar más lo bueno, lo que es su gracia, lo que es su amor, lo que es su gran misericordia. Entonces, así hoy desarrollamos la última parte de lo que es o la penúltima parte de lo que es el capítulo 3. Y la semana que viene vamos a terminar el capítulo 3 desde el versículo 21 al 31, que va a hablar de la justicia por medio de la fe. Ya en el capítulo 3 vemos que va a empezar a hablar de las cosas buenas, de las bendiciones ya de Dios para nuestras vidas. Entonces, así culminamos el estudio de esta noche y que sea de bendición para todos. Que Dios les bendiga.